Hola familia, buenos días. Es un gusto poder meditar juntos la palabra que el Señor tiene para nosotros en este sábado 3 de junio. Vamos a leer el capítulo 3 de la carta a Tito, en los versículos del 1 al 15, con el tema Respuesta de los redimidos. Así es que acompáñame, vamos a leer juntos la palabra de este día. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate en venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a meditar juntos en estos versículos que acabamos de leer. El apóstol Pablo le recuerda a Tito en esta carta algunas instrucciones que él a su vez debe recordarle a todos los creyentes que están viviendo con él. Primero podemos ver el porqué. En el versículo 3, el apóstol Pablo le hace recordar a Tito cómo eran en un tiempo atrás todos los cretenses. Él le dice que estaban viviendo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de sus propios deleites, en malicia, con envidias y aborreciéndose unos a otros. Esa era la condición que tenían en el pasado, y el Señor nos recuerda que a veces esa era nuestra condición. Alguna de estas características teníamos antes de conocerle a Él y de haber sido redimidos por Él. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito: recuérdales que así eran antes. Y por eso en el versículo 1 les dice: sujétense a sus gobernantes y autoridades y obedezcan. Esa es la instrucción clara que les da: sujétense y obedezcan. Tito debía recordarles constantemente a los cristianos bajo su cuidado que mostraran ese respeto y esa humildad hacia todas las personas, especialmente hacia los que estaban en autoridad. Ellos conocían el carácter a veces difícil de cada uno de estos creyentes, y por eso les pedían que se sujetaran, dándole un significado especial a la obediencia. A su vez, también les recuerda que estén dispuestos a toda buena obra. En este capítulo, en 3 diferentes momentos, el apóstol Pablo le recuerda a Tito esto, le hace mención específica de que tienen que dar buenas obras. La primera la vemos aquí en el versículo 1, en donde al final le dice que deben de estar dispuestos a toda buena obra, deben de dar fruto, porque quizás si solo se enfocaban en ser obedientes, sujetándose a sus gobernantes y autoridades, podían empezar a vivir una vida pasiva,
una vida cristiana fácil, porque solamente estaban ahí y seguían las instrucciones, mas no estaban dispuestos a hacer toda buena obra y a dar un fruto. Esto nos recuerda hoy el Señor. Tenemos que tener un corazón dispuesto a toda buena obra, toda vez que entendimos que Él nos ha salvado y nos ha justificado, que es también parte del mensaje que el apóstol le dice en este capítulo a Tito. La segunda vez que menciona esto está en el versículo 8. Al final del versículo 8 les dice: procuren ocuparse en buenas obras, porque son cosas buenas y útiles para los hombres. Hacia el final de este capítulo, en donde en el versículo 14 les dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Familia, en estos versículos es claro que el apóstol Pablo le estaba recordando esto a Tito y hoy nos hace este llamado. Él nos recuerda de dónde nos sacó el Señor y nos recuerda que Él nos ha otorgado salvación. Así se los hace saber en los versículos del 4 al 8, ¿verdad? Él les dice: recuérdales que antes estaban en esa condición, pero ahora habían sido salvados. Cuando estuvieron en ese lugar descrito en el versículo 3, no fueron rescatados por ellos mismos, sino que les recuerda que fueron rescatados por la bondad de Dios, por su amor, que los alcanzó antes de que incluso ellos conocieran al Señor. Así es que no es por obras, sino es por la misericordia de Dios y por su amor. Y eso es lo que nosotros también debemos de recordar. ¿En dónde nos tenía antes nuestro estilo de vida? Nuestros propios deseos. Y ahora, ¿en dónde el Señor nos ha colocado? Y esa es la esencia y el distintivo del Evangelio, que es poder de Dios, no por obras, sino por su misericordia, por el derramamiento del Espíritu Santo, por Jesucristo, por su gracia. Y eso es lo que nos está recordando. Así es que, para cerrar esta reflexión, yo te quiero decir esto. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, desarrollamos en nosotros 4 cosas. Primero, desarrollamos la gratitud por cómo Dios nos ha transformado, nos ha sacado del lugar en el que estábamos y nos ha dado un lugar de privilegio. Después desarrollamos la humildad que vemos cuando fue su obra en nosotros la que nos cambió y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que es por su amor, por su gracia, que Él nos sacó del lugar en el que estábamos, y cuando observamos la deuda tan grande que tenemos con nuestro Dios, entonces todo lo demás nos debería de ser fácil y deberíamos de caminar en humildad. Tercero, podemos ver la amabilidad que nosotros debemos de tener hacia las demás personas que están en esa condición como estuvimos algún tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrar a través de nuestra vida esa transformación que vino por gracia y por su amor. Así es que nosotros debemos de ser amables, gentiles, respetuosos, mostrar estos valores, no por simplemente el hecho de hacerlo, sino por la convicción propia de hacer el cambio. Y finalmente, la fe en que Dios puede cambiar aún a todos los que hoy siguen en ese lugar. Y por eso estamos orando, por eso estamos intercediendo por aquellos que aún no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y que pueden ser sacados de ese lugar, de esa condición en la que están viviendo por el Señor y por la obra del Evangelio en sus vidas. Amada familia, sigamos reflexionando en la palabra que el Señor nos comparte cada día. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.